Aprender a tocar tango, muchachos, es imposible. Así que vamos a tener que hacer lo posible. Tomar la decisión de empezar a enseñar a tocar tango en el piano, la verdad es que me hace mucha ilusión y a la vez me supone un gran placer y un tremendo desafío, ya que estamos hablando de una música el tango ha nacido maduro. Nació de muchas vertientes musicales distintas y formada por músicos que tocaban muchas cosas de todas las músicas del mundo. Cada orquesta, cada ensamble estaba permanentemente aportando, cada músico sus ideas a los arreglos que se iban formando. Por eso es que el tango no parece ser un género que tiene 2 o 3 funciones estilísticas que las pones y funcionan, sino que tienen tantas, pero tantas que cuando uno empieza a querer estudiarlo, parece imposible de abarcar. Y esa aparente imposibilidad es la que yo también me encontré cuando quise aprender a tocar tango. Sobre todo porque yo no agarré la época de las grandes orquestas. Yo también quise aprender a tocar tango en un mundo donde ya estaba lleno de músicos que tocaban muy bien el tango. Pero es por esa misma dificultad que yo me vi, que siento hoy que aparte de ser una ilusión y un placer, siento que proponerme enseñar a tocar tango en piano es una obligación. Y es que eso pasa. El tango no es que carece de funciones estilísticas, sino que todo lo contrario, las tiene muy marcadas. Pero no son ellas las que pueden alcanzar para armar un arreglo que funcione. Aclaro, el tango es para mí una de las músicas populares más difíciles que me he propuesto aprender a tocar. Y sin más preámbulos le digo, el gran secreto, y igual ahí empieza todo el rollo, es que es la melodía lo más importante de la estructura del arreglo. El arreglo del tango está supeditado a la melodía. Es un género preeminentemente contrapuntístico, y ahí confluyen lenguajes del barroco, lenguajes del jazz, lenguajes de la habanera, que está en el principio del género. Tiene algo de country dance de Inglaterra. Tiene lo africano metido. Tiene las danzas triunfantes de la colonia. Tiene todo eso y a su vez el tango no es nada de eso. Es un género absolutamente original. El tango es tango y se explica por sí solo nomás. Y antes que nada quisiera aclarar que esto no va a ser un estudio musicológico, ¿no? Sino que viene de la impresión personal de un músico que ha querido aprender a tocar tango y de lo que ha visto y conversado con colegas que también lo tocan. Digamos que todo puede ser antropológicamente discutible. Esto es lo que dicen las personas que tocan tango. Así que, muchachos, muchachas, bienvenidos a esta increíble aventura de aprender a tocar el tango y deseenme suerte en intentar enseñarlo. Y si todo esto lo querés leer, lo dejo escrito en mi artículo en mi web, pianofortegm.com.ar. Suscríbete, dale like y apoyame en Patreon. Acompañamiento del tango. Simplificando demasiado, podríamos decir que el acompañamiento del tango está en el 4, la yumpa, en la síncopa, que es la que después usaba mucho Piazzolla, y el habanera, que es un acompañamiento que aparece en el tango primitivo, que después pronto se abandona, pero queda como un recurso a la hora de querer elegir herramientas para crear acompañamientos. Y como les dije antes, a diferencia de casi todos los géneros que conozco, el acompañamiento depende completamente de la estructura de la melodía. Supongamos, por ejemplo, que a mí me dan para que componga, me dicen, componete, me llaman por teléfono, componete una salsa, componete un son, y me pasan los arreglos, me pasan los acordes, la secuencia de acordes, y yo no sé la melodía, pero con eso, ojo, estoy exagerando, estoy simplificando demasiado, no hay géneros menores, pero yo podría llegar a, conociendo los elementos del estilo, generar un acompañamiento que funcione y capaz que después cuando viene alguien y le pone la melodía, arranca. Con el tango eso es imposible. Es más, es al revés. O sea, no podría ser un acompañamiento de tango y que después cualquier melodía entre. Y diría que al revés. Es más probable que me pasen la melodía del tango sin la secuencia armónica y yo pueda armar un arreglo a partir de ahí. Y si no, hagan un ejercicio fácil. Agarren uno de esos organitos electrónicos que tienen acompañamiento automático y pongan un acompañamiento de una salsa y toquen cositas arriba. O de un son, un merengue, una cumbia, un jazz y toquen arriba. No digo que va a estar bien, pero va a sonar. De hecho, yo he conocido pianistas que robaron con eso. Se laburaban con el acompañamiento automático. Ahora, prueben hacerlo con un tango.
prueben a hacerlo con un tango y me cuentan. Queda como una patada. Una de las primeras curiosidades que sostienen, o sea, que me vi yo y aparte sostienen los músicos que tocan, y sobre todo los viejos que tocaban de antes, es que en el tango, por naturaleza, no han habido instrumentos de percusión. Después sí, Fresedo, Canaro, Mariano Mores, han usado, en grandes orquestas han usado percusión, pero la percusión estaba más enfocada en acentuar matices, notas importantes, pero no generaban un patrón automático como puede ser en el rock, en la cumbia, en el jazz mismo, que es independiente de lo demás, ¿no? Eso, digamos que sí, que vino después con Piazzolla, pero justamente con algo más moderno, o con Pablo Ziegler, cuando ya se fusiona, cuando el mundo se globaliza y se fusiona el tango con el jazz, se fusiona con el rock, que aparte vino bárbaro porque libera un poco al piano de la cuestión de acompañamiento y ya sí, permite innumerables innovaciones. Y también, antes de pasar a las lecciones, otro tema que me gustaría abordar del tango es el tema de la escritura, porque está el famoso 2x4, que claro, se le llama así, y aparte viene también la habanera, que es el precursor del tango. Es un género que también se escribió en 2x4, pero el tango acentúa mucho en el 4, 1, 2, 3, 4, y escribiendo el 2x4 como que acentúa 4 corcheas, así que no es muy práctico. Rápidamente muchos escritores de tango empezaron a escribir un 4x4, inclusive de chapa, ¿no? O sea, Mariano Mores, Horacio Salgán. Yo personalmente también, si tengo que escribir arreglos de tango, lo escribo 4x4. Me es más fácil para subdividir y pensar las estructuras. Y como se interponen los ritmos también es interesante, porque tenemos la habanera, tenemos la yumpa, tenemos la síncopa, que se van como interpolando, como pasa también con el folclore argentino, se interpolan de una forma polirrítmica, donde podemos tener capaz que una figura en un compás de la melodía, ¿no? Y en el compás siguiente otra figura muy determinada también y distinta. Justamente tiene un juego rítmico que va como variando en 2 o 3 figuras muy características, y todas tienen peso, ¿no? Pero van variando, entonces como que también la melodía le da una riqueza y te va como sorprendiendo. Y tantos recursos obviamente enriquecen y suponen una ventaja de riqueza en el género, pero también es una desventaja a la hora del estudiante cuando quiere aprender a tocarlo. Y me acuerdo encima que yo solía tocar, yo era jovencito y tocaba ya con viejos que eran muy buenos, y a veces cuando tocaba con ellos medio no me bancaban porque estaban acostumbrados a tocar con otros músicos mejores, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en un restaurante y me quejaba porque el piano estaba desafinado. Y el día anterior había tocado un viejo ahí, que era muy bueno, había tocado el mismo piano. Entonces el bandoneón me decía, no, lo que pasa es que el tango, lo que pasa es que el piano ese hay que interpretar. Y ahí voy. La palabra interpretarlo, en el tanguero tiene un peso absoluto. Ya no es solamente hablar de matices, de esperas, de silencios, sino que la construcción misma del arreglo es una interpretación. Cada tango es una figura única, o sea, es una singularidad musical. No podemos pensar en que cada tango habla de algo y el que va a tocar el tango sabe de qué habla, o sabe si es triste, o si es jocoso, o si es pícaro, o si es dramático, y en base a eso va a estructurar el arreglo, y ahí es cuando está interpretando. No solamente cuando lo ejecuta, sino cuando piensa el arreglo, está interpretando el mensaje del tango, el mensaje de cada tango. Y también me gustaría dejar clara una idea de que el hecho de que tengamos tantos elementos para arreglar un tango no significa que los arreglos tengan que ser complejos. Justamente pueden ser arreglos muy sencillos y subyugantes, lo cual es lo que justamente pone también al tango a la altura de la jerarquía musical de las grandes músicas. No por nada sabemos que Arthur Rubinstein, Stravinsky, ya todos sabemos la admiración que ha despertado el tango en músicos de la talla de Stravinsky, de Rubinstein, Salvatore Accardo, que se volvía loco con el tango. Así que, resumiendo, digo, ¿cómo voy a enseñar el tango? Si tanto hay para hacer. A mí lo que se me ocurre, y ojalá que sirva, esto también es algo experimental, es mostrar en cada video cómo abordo un tango. Voy a agarrar un tango, voy a tocarlo y voy a tocar 2 o 3 cosas que se me vayan ocurriendo, como para poder ir recurriendo a toda la librería que tengo, y que el estudiante se vaya haciendo una librería también de recursos y ver cómo puede ir eligiéndolo, que así es como lo aprendí yo.
sobre la marcha, sobre la cantidad de temas y sobre la cantidad de arreglos y sobre esa librería de posibilidades. Así que espero que en este viaje nos encontremos todos, que lo puedan disfrutar y que sobre todo puedan aprender porque tocar, les puedo asegurar que tocar tango es una de las cosas más lindas que les puede llegar a pasar. Y al público ni les digo, les encanta. Al público tocan tango y al público lo van a tener siempre alrededor del piano. Empezamos. Abrazos. Nos vemos.